poder enfrentar a una paciente embarazada y hacerle una anamnesis atingente, ¿no es cierto?, a la condición actual de la paciente. Entonces vamos a ver cómo se entrevista una mujer que puede consultar por embarazo o que ya está embarazada y en el fondo, y la que viene a saber que está embarazada, cuál es el examen físico o los elementos que debemos evaluar en ella. Si no se escucha bien, me van diciendo. Como la semiología obstétrica, es decir, la semiología clásica de medicina, todo esto se compone de la anamnesis, el examen físico general, el examen gineco-obstétrico, que es lo nuevo para ustedes, y procedimientos complementarios de exploración o de laboratorio, ¿ya? Entonces vamos a andar un poco en cómo uno hace la anamnesis. Aquí yo siempre les cuento que hay errores, ya de repente la transcripción del nombre de la paciente, y ha pasado que uno llama a una paciente por el nombre solamente de pila y es otra paciente, porque justo hay dos pacientes que se llaman Constanza, etcétera. Entonces siempre hay que corroborar con nombre y apellido, ¿no es cierto?, la paciente que ingresa al box de atención. Nombre, apellido, edad de la paciente, en qué trabaja, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo estar frente a una embarazada que trabaja en horario de oficina a una paciente que trabaja, no sé, por ejemplo, acá en horario y trabaja en las pesqueras, ¿ya? El estado civil, ¿ya? Y el nivel de educación, uno cree que por estar en lugares como más urbanos, de repente entienden todo lo que uno les pregunta, pero de repente hay que adecuar la pregunta al nivel de educación de la paciente. Y aquí viene lo nuevo para ustedes, la paridad, es decir, empezar a preguntar cosas que antiguamente no les daban mucha importancia o que en realidad hay que ser súper preciso en la pregunta. Siempre se le pregunta cuántos hijos ha tenido, ¿ya? Pero en general la pregunta debería ser un poquitito más amplia y preguntar cuántos embarazos ha tenido, ¿ya? Y también cuando te dice tuvo dos hijos, yo al tiro pregunto, ¿ha tenido alguna aborto, alguna pérdida, etcétera? ¿Ya? Y eso, como vamos a ver más adelante, se desglosa en el número de gestaciones y el número de partos, que son diferentes. Si tuvo parto, es decir, si tuvo recién nacidos que pesaron en general más de 500 gramos, uno puede diferenciar tres tipos de término de parto. El que más conocen ustedes o el más fácil de diferenciar es la cesárea, ¿ya? Y el más natural, el vaginal espontáneo sin ayuda, ¿ya? También están los que se ayudan con métodos instrumentales como el forceps, el vacuum, etcétera. Hay que preguntar si es que tuvo embarazos anteriores, si hubo complicaciones en esos embarazos, ¿ya? Hay algunas condiciones anteriores que tienden a aumentar el riesgo en el embarazo actual, como por ejemplo haber tenido un parto prematuro. Eso le da un riesgo para el embarazo actual. También hay que preguntar el peso y los estados del recién nacido. A veces puede ser que la mujer haya tenido un parto anterior y que ese hijo haya fallecido o que tuvo un peso al nacer muy bajo, ¿ya? Y fue prematuro, por ejemplo. Y también, esto también es importante, que también hay que consignarlo. Yo siempre les pregunto y adecuo la pregunta porque dice que uno tiene que contar la fecha de la última gestación. En general, si la mujer ha tenido hijos, yo le pregunto qué edad tiene su hijo menor, ¿ya? Si ha tenido una pérdida, le pregunto en qué año fue esa pérdida y todo eso consignarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque de repente nos encontramos con mujeres de 40 años que están embarazadas y su hijo anterior tiene un año, ¿ya? Y todavía está en periodo de lactancia. O su hijo anterior tiene 16 años, ¿ya? Entonces, totalmente diferente el enfrentamiento a esa mujer. Dentro de lo nuevo que ustedes vamos a ahondar y que tienen que preguntar una y otra vez es lo que significa FUR o fecha de la última menstruación, ¿ya? Vamos a desglosar algunas características, si esta FUR es segura o no y si es confiable o no. Inmediatamente esta pregunta, uno pregunta por sus reglas anteriores, ¿ya? ¿Cuándo fue? No sé, si la paciente me dice, estamos a 9 de marzo, me dice que su fecha anterior fue el 1 de enero, ¿ya? Yo le pregunto, ¿y la anterior cuándo fue? Fue en diciembre, noviembre, etcétera. Entonces ahí uno muestra que tiene una cierta regularidad. Y eso va a la segunda pregunta que dice que el ritmo, ¿cómo es el ritmo menstrual de la mujer? Entonces, en números romanos, uno coloca, por ejemplo, el promedio de los días que sangra, en este caso, por ejemplo, 5 días, la paciente dice que sangra en promedio 5 días, y en números arábicos, más o menos la frecuencia o la regularidad, 28, por ejemplo, cada 28 días.
Si la paciente es irregular, nosotros le tenemos que preguntar a qué se refiere con ser irregular. Porque hay muchas mujeres que te dicen en forma, ¿y cómo son sus reglas, regulares o no? Irregulares. Entonces uno dice, ¿por qué son irregulares? No, porque se me atrasan 3 días y después se me adelanta un día. Y ustedes, como van a ver en la clase de ciclo menstrual, ya la regularidad menstrual también tiene un intervalo, ¿no es cierto?, de normalidad. Es decir, una regla se puede atrasar hasta 7 días o adelantar dentro de 7 días y sigue siendo normal, ¿ya? Inmediatamente esa mujer que dice que tuvo fecha última regla el 1 de enero y preguntarle si tiene vida sexual, ¿no es cierto?, si ha tenido o no, y si usa método anticonceptivo. Y muchas mujeres dicen que no usan método anticonceptivo, pero hay que preguntarle y preservativo o condón, etcétera, porque consideran que en el fondo no es el uso de ella, sino que es el uso de su pareja. Pero también es el método anticonceptivo que usan como pareja de anticoncepción. Entonces hay que volver a contrapreguntar en el fondo, y si es que usó uno y dejó de usar, ¿hasta cuándo lo usó? ¿Ya? Lo usé hasta diciembre del año 2025, lo usé hasta febrero del 2026, etcétera. O está usando un dispositivo intrauterino, actualmente usa un implante, etcétera. Como les dije, y lo vamos a desglosar un poquito más adelante, de repente uno se puede ver enfrentado a una paciente que ya está embarazada y que ella sabe que está embarazada, pero hay otra paciente que no sabe que está embarazada y que viene a saber si está embarazada, ¿ya? O tiene dudas. Entonces uno le pregunta, ¿se ha realizado un test de embarazo? ¿Ya? Y los test de embarazo tenemos dos posibilidades. Una que sea un examen en orina y la otra es que sea la detección de la beta HCG en plasma, ¿ya? Y si se realizó esta última, ¿cuál fue el valor? Si no se ha realizado ninguna, colocamos no se ha realizado ningún test de embarazo. Si una paciente que ya está con un embarazo, preguntar si se han hecho ecografías, si se está controlando y cuáles son los exámenes que se han realizado. En cuanto a la fecha última regla, tenemos que indagar un poquito más si es confiable o no, ¿ya? ¿A qué se refiere que sea confiable o no? En general, la fecha última regla es confiable cuando esta última regla, por ejemplo, del 1 de enero, reúne las mismas características de habitualidad. ¿Qué quiere decir esto? Si ella sangraba siempre 5 días y esa regla que tuvo en enero fue también de 5 días. Ahora, si esa regla que tuvo el 1 de enero fue de un día, ya no cumple ese criterio que es características habituales y sería por solamente ese hecho ser una regla no confiable. ¿Ya? Que sea intervalo, que tiene que ser intervalos regulares. Esa regla que fue el 1 de enero, la anterior había sido el 2 de diciembre, la anterior podría haber sido los primeros días de noviembre, es decir, va dentro de la regularidad de la mujer y tuvo esa regla el 1 de enero y es regular. ¿Ya? El tercer punto es importante porque hay mujeres que se embarazan tomando anticonceptivo y eso ya hace que no sea la fecha última regla confiable, sobre todo con anticonceptivos hormonales. Por lo tanto, para que sea confiable, la mujer debe haber dejado los anticonceptivos hormonales a lo menos 3 meses antes. Por ejemplo, si esta mujer, vamos a utilizar siempre el mismo ejemplo del 1 de enero, si tuvo fecha última regla el 1 de enero, pero usó anticonceptivos hormonales hasta diciembre, no hace ser que esa fecha sea confiable, ¿ya? Y confiable o segura, ahí dice confiable, pero en realidad segura, si es que recuerda, obviamente, esta fecha última regla con seguridad, o la tiene anotada, a veces, muchas veces actualmente ustedes se dan cuenta que nadie se acuerda de la fecha última regla, sino que la tiene anotada en algún calendario del celular. Eso no pasaba antes, pero ahora es súper actual. Eso la hace ser confiable, me refiero. Si la paciente no se acuerda, pero te dice con exactitud, doctor, me enfermé el 1 de enero porque lo tengo anotado, es segura y confiable. Nosotros nos vemos enfrentados a mujeres de 44 años. Yo tengo actualmente una o dos pacientes sobre 43, 44 años embarazadas. Por lo tanto, hay que preguntarle si tiene alguna cardiopatía, si es hipertensa, si tiene diabetes, resistencia a la insulina, epilepsia, ya si está en tratamiento por una anemia o no. Hay muchas pacientes que vamos a ver que tienen antecedentes de cirugía bariátrica y que a veces tienen síndrome de mala absorción, si tuvo una tuberculosis, y tenemos embarazadas con cáncer. ¿Ya? Tenemos embarazadas con cáncer de mama, cáncer cervicuterino, etcétera. ¿Ya? El antecedente del RH puede que lo sepa o no, sino cuando le solicitemos los exámenes del primer set, ahí nos vamos a dar cuenta que la paciente RH es negativa. Entonces, en resumen, todos los antecedentes mórbidos son importantes, no hay que desmerecer ninguno.
Uso de fármacos. Actualmente las mujeres, en general la población chilena usa muchos fármacos, sobre todo de salud mental. Sertralina, amitriptilina, ¿no es cierto? Escitalopram, etcétera. Entonces hay que considerar el uso de fármacos sí o sí. Es decir, nunca cuando el paciente diga no, entonces uno le vuelve con, te asegura, no usa ningún tratamiento para dormir, por ahí podemos enfocarle la pregunta. Esperemos un poquitito. Déjeme responder aquí. Lo otro. Medicamentos, drogas. Nosotros tenemos muchas mujeres embarazadas que consumen pasta base, consumen marihuana, consumen cocaína, ¿ya? Entonces todo eso hay que dejarlo consignado, ¿ya? Antes como que era un tema más tabú y la misma mujer no refería al uso de drogas, pero actualmente sí lo refiere y es clara en decir consumí ayer, hoy día en la noche, etcétera, estando embarazada. En este caso de la exposición a terágenos, sí es importante, sobre todo en algunas zonas especiales del país donde se trabaja con mucho pesticida, etcétera. Y eso también implica el trabajo que realiza temporeras, ¿no es cierto? Mujeres que trabajan en la sexta, séptima región. Sí es importante consignar el trabajo que realizan. Mujeres que trabajan en laboratorios de microbiología, etcétera. Y la anamnesis familiar, que sí hay que consignar en el fondo por algunas patologías, como ustedes saben, que tienen más repercusión si son en el contexto genético. No es lo mismo en el examen físico examinar una paciente que llega caminando, deambulando sin ningún problema, a una paciente que llega con mucho dolor en camilla. Entonces, siempre consignar la paciente entró caminando tranquila, sin problema en la deambulación, fase normal, estado de conciencia lúcida, orientada, etcétera. Constitución, como vamos a ver más adelante, sí hay que consignar, nosotros estamos consignando en todas nuestras embarazadas peso, talla, índice de masa corporal, le tomamos la presión a nuestras mujeres embarazadas en algunas circunstancias, ustedes lo vieron en la pandemia, no sé si todavía estaban, no creo, ustedes son de quinto, la pandemia fue entre el 2000. En ese momento a todas pacientes que consultaba, ya sea hombre o mujer, en una urgencia, se le tomaba la temperatura. Ya actualmente eso dejado un poco de lado, pero toda paciente debía ingresar con una toma de temperatura y si la paciente tenía fiebre, pasaba al box, ¿no es cierto?, de atención del COVID. Y ahí, frecuencia respiratoria, etcétera. Entonces, son elementos que se usan, ¿ya? Y que de repente se han dejado usar, pero sí se siguen usando. Denme un minutito. Ya, sorry. ¿Se escucha nuevamente, por favor, haciéndome ahí un guiño? Sí, doctor. Perfecto. Era una paciente que estaba consultando. Ya, entonces el examen físico general, siempre consignar pulso, presión, temperatura, en examen físico, peso, talla, índice de masa corporal. Examen físico segmentario, ustedes ya pasaron por semiología, ¿no es cierto? Medicina interna, examen de cuello, sobre todo tiroides. La paciente podría consultar por algo respiratorio, por lo tanto, sí hay que ocultarla. Corazón, ¿no es cierto? Abdomen, en general, el examen abdominal es bien específico en ginecología. Vamos a ver que uno en los úteros grávidos vamos a utilizar algunas maniobras y algunas cosas específicas que vamos a medir. Y extremidades, siempre ver la presencia de varices, etcétera.
Entonces, nuestro examen gínico obstétrico, junto con nuestra anamnesis y nuestro examen físico general, proporciona el diagnóstico obstétrico en la mayoría de las casos, ¿ya? Es importante que consideremos el lugar donde vamos a hacer el examen, los implementos que se necesitan y la posición de la paciente en la mesa ginecológica. Como les dije, hay pacientes que ya saben que están embarazadas, ¿no es cierto? Y vienen por una consulta X. Hay otras pacientes que vienen a saber si están embarazadas. Y lo más difícil que a veces les toca a ustedes como médico general es la paciente que no sabe que está embarazada y que sí está embarazada. ¿Ya? Y esa paciente consulta, no sé, en la urgencia adulto por un dolor abdominal X y no tiene atraso, tiene una regla media irregular, etcétera, y al final sí estaba embarazada, ¿ya? Entonces esos tres elementos se pueden dar. Por eso también es importante que ustedes sospechen, ¿no es cierto?, y diagnostiquen embarazo, ¿ya? Y un embarazo se puede diagnosticar por la clínica, ¿no es cierto?, que vamos a desglosar cuáles son los elementos, exámenes de laboratorio, que ya suponen que es la beta-HCG, la ultrasonografía, que es el examen, es el método de confirmación del embarazo, ya al poder visualizar el saco gestacional con la vesícula vitelina y el embrión con latido, y métodos auxiliares que ya en el fondo se han dejado de usar porque son parte de la obstetricia histórica, como le digo yo. Entonces, si uno quiere hacer un diagnóstico por clínica, tiene que, a veces hay signos y síntomas de presunción, que son generales, no son de certeza. Ya los vamos a desglosar un poquito más adelante. También tenemos signos locales, ¿ya? Que son de probabilidad de embarazo, ¿ya? Estos dos, el punto 1 y el punto 2, no son de certeza absoluta, a pesar que, como van a ver, ustedes son bastante decidores. Pero ¿por qué no son de certeza? Porque hay otras condiciones que podrían compartir o simular estos síntomas no estando la mujer embarazada. Y el punto 3 es el que ustedes tienen que saber con exactitud de cómo hacer un diagnóstico de embarazo con certeza. ¿Cuáles son los de presunción? La que la paciente te dice, tengo náuseas, vómito, ¿no es cierto? Y generalmente dicen que además tienen salivación excesiva. Estos, como son de presunción, se pueden dar en una mujer embarazada, pero también se pueden dar en una mujer no embarazada. Por lo tanto, no son de certeza. ¿Son frecuentes en la mujer embarazada? Sí, generalmente aparecen a las 6 semanas y tienden a desaparecer a las 12 semanas. Síntomas del sistema nervioso en general. Las pacientes pueden ser más irritativas, tener insomnio y lo que uno ve con más frecuencia es somnolencia y que es un efecto en general al cambio hormonal, principalmente a la gonadotrofina coriónica. Fatiga, desgano, lo otro que es bastante habitual, que es llamativo, el apetito caprichoso por ciertos alimentos, la aversión a ciertos olores, ¿no es cierto? El asco que le provoca, no sé, el sentir el olor a la leche, a la carne, etcétera. Y también pasa periodos de tristeza, alegría, etcétera. Aparato urinario, también es bien frecuente la poliaquiuria, sin disuria. La mujer embarazada orina con una mayor frecuencia. El abdomen, en general, un abdomen que aumenta de volumen ya, en general, pero también puede ser un signo de equívoco que puede estar embarazada. Hay pacientes que han llegado diciendo, mire doctor, como tengo la guatita, estoy embarazada, tengo atraso menstrual. Y uno les ve y es distensión abdominal en una paciente con mucha ansiedad por querer un embarazo, ¿ya? Y no está embarazada y ese útero está de tamaño normal, etcétera. Extremidades inferiores, puede haber dilatación venosa, puede haber presencia de varices, etcétera. Esto yo creo que a lo mejor lo han escuchado, no es tan frecuente ahora, pero en general en lugares más rurales que dicen que uno cuando la mujer embarazada mira a la luna se le mancha la cara, ¿ya? Y eso puede ser un cambio, ¿no es cierto?, por una hipersensibilidad, ¿no es cierto?, de algunas células que manchan un poquito la piel a los cambios hormonales. Eso es lo que se denomina un cloasma gravídico. ¿Ven cómo esa mujer tiene los pómulos marcados, más oscurecidos? Además, las cicatrices se hiperpigmentan, ¿ya? Además, se marca la línea central, que es la línea parda, ¿ya? Y en las mamas hay un aumento en la tensión, en la sensibilidad, se hiperpigmenta la areola y hay estrías de distensión. Todo sin signo y síntomas de presunción. No sé si han escuchado, hay pacientes que dicen, oh, doctor, estoy con atraso, estoy con asco y además tengo la sensación de las mamas más grande, una sensibilidad especial, ¿ya? Presunción, no es de certeza. Es decir, la paciente podría estar embarazada, sí, pero también no. Si tienen dudas, me van interrumpiendo al tiro, ¿ah? Ahora hay otros que son de probabilidad y que son signos locales, ¿ya? Son cambios a veces que ocurren en la zona genital, vaginal, cuello del útero, y que simulan a veces un embarazo, pero que no lo son. Por ejemplo,
y les vuelvo a insistir, y que están también en la mujer embarazada, como por ejemplo la coloración violácea de los genitales, específicamente de la mucosa vaginal. Y esto se denomina signo de Chadwick. ¿Ya? Existe el útero de una mujer embarazada, le ocurre un reblandecimiento en general. ¿Ya? Primero se reblandece, hay un reblandecimiento de la parte cervical del cuello del útero, que es el signo de Godel. Después esto va tomando el istmo y al final el cuerpo. ¿Ya? Es súper decidor cuando uno examina a una paciente, ¿no es cierto? Y le toca un útero y un útero está firme, pequeño, dice aquí no hay embarazo. Pero si toca un útero aumentado de tamaño, más blando, ya uno podrá decir, ese útero me parece que puede ser de un embarazo inicial. ¿Ya? Hay otros que son menos usados en la práctica clínica, como la ocupación de los fondos de saco y la simetría fúngica, que ya no se ocupan para hacer diagnósticos de embarazo porque son molestos y en general son anecdóticos. Aquí en esta imagen de acá les muestro el signo de Noble Budín, ya que en el fondo dice que el útero está globuloso y se podría ocupar los fondos de saco. Es decir, uno ve que en la imagen dice negativo porque uno introduce su dedo y está libre el fondo de saco, y en el otro que un útero aumentado tamaño está globuloso y me ocupa. Les vuelvo a insistir para que les quede claro, esto sí se puede dar en el embarazo, pero no es de certeza de embarazo. Y el de Piscasec, en el fondo que dice que hay una simetría en el fondo de saco, perdón, en el fondo uterino, y eso también podría ser de un embarazo con implantación cerca del cuerno, pero en general también podría ser un mioma, un adenomioma, etc. Por lo tanto, el útero, ¿qué es lo que sufre cuando una mujer se embaraza? Primero, existe un reblandecimiento, como les dije yo, que parte en el cuello del útero, ya que va aumentando en la localización hasta el fondo del útero y también cambia de forma y de volumen. Clásicamente, el útero es de forma piriforme, como pera, pero a medida que va aumentando en la semana, como dice aquí, se hace globuloso y después ovoideo. ¿Ya? Y el aumento de tamaño, el volumen en general, se simula, por ejemplo, un huevo de ganso, que ya nadie conoce un huevo de ganso, pero eso es lo clásico que se escribe, el puño de un hombre al tercer mes, al cuarto mes una cabeza de recién nacido, y esto es importante. A las 12 semanas, ya cuando la mujer embarazada tiene 12 semanas, sale de la pelvis. Es decir, antes de las 12 semanas, antes de los 3 meses de embarazo, si uno no hace un tacto bimanual, como le voy a enseñar más adelante, no va a palpar el útero solamente palpando por vía abdominal con una mano. Y ahora vienen los signos de certeza que ustedes tienen que conocer con exactitud y que se los vamos a preguntar y que les va a servir para toda la vida para poder hacer un diagnóstico real del embarazo. Primero, identificar el latido cardiofetal. ¿Ya? ¿Y cómo lo podemos identificar? Primero con este aparatito que aparece a la izquierda, que es un Doppler, que es un aparato portátil que usa muchas veces batería o se carga, ¿no es cierto? Y tiene un visor digital donde te muestra la frecuencia cardíaca fetal. Ese aparatito, ¿no es cierto?, tiene un transductor que uno lo coloca en la zona abdominal, generalmente bajo el ombligo, y busca para ver si hay detección de latidos cardiofetales. El ultrasonido, como aparece más abajo, aparte de emitir el sonido del latido, te lo visualiza y ve, ¿no es cierto?, el embrión, en este caso, ve la vesícula vitelina y ve el saco gestacional. ¿Ya? Esto ya lo podemos ver como aparece a la izquierda en la ecografía transvaginal, el saco vitelino aparece a las 5 semanas y media, y el latido cardiofetal sobre las 5 semanas y media, de 6 semanas hacia arriba con exactitud. La ecografía abdominal, debido a que tiene algunos impedimentos más técnicos, sobre todo debido a la constitución de la paciente, generalmente podríamos demorarnos un poquitito más en ver un latido cardiofetal porque la visión ya no es tan directa como la ecografía transvaginal, pero también se hace el diagnóstico muy claro en un embarazo de 8 o 9 semanas por ecografía transvaginal. Y el tercer elemento que me aparece ahí en el número 2 de certeza es que uno perciba los movimientos fetales por el examinador, no por la paciente, por el examinador. Es decir, si yo como médico ginecólogo, ustedes como alumnos de medicina, el interno, el becado de obstetricia, la matrona, la alumna de obstetricia, palpa un abdomen, ¿no es cierto?, grávido, y ve que hay y siente y percibe movimientos fetales, eso no debería ser otra cosa que movimientos fetales producto del movimiento fetal, por lo tanto, confirmar que hay un embarazo intrauterino. Los métodos complementarios
que no son considerados de certeza porque hay algunos tumores que producen la beta-gonadotrofina coriónica, pero en el fondo son de complementación en cualquier estudio de embarazo inicial. Son los resultados positivos de la gonadotrofina coriónica, que es la misma unidad que se mide, perdón, es la misma hormona que se mide en orina. Ya hay distintos test que hacen las rayas paralelas y otras que las rayas, ¿no es cierto?, las cruzan. Y nosotros lo que medimos en general es la subunidad beta cuantitativa en sangre materna. Y eso te da un valor. ¿Por qué es importante la beta-HCG? Porque es producida por el sincicio trofolacto y se elimina en la orina, como le digo, y en general en el plasma materno ya puede ser positiva a los 9 días post fecundación, por lo tanto no requiere atraso menstrual, pero sí lo requiere si la detección es en orina debido a la concentración que requiere en orina. ¿Ya? Por lo tanto, en orina debe esperarse 4 o 5 días de retraso menstrual para que sea positiva. ¿Ya? Y esa es la gran diferencia de la sensibilidad en cuanto al ser tomada en orina o pesquisada en orina a ser buscada, ¿no es cierto?, en sangre materna. Y por sí solo no determina ubicación, me refiero a ubicación del embarazo, podría ser un embarazo que esté bien localizado, pero también podría ser un embarazo mal localizado, como los embarazos ectópicos en la trompa, ni tampoco indica si está vivo o no ese feto. ¿Ya? Entonces, por sí sola no determina ubicación ni vitalidad. Ahora, si nos avanzamos un poquitito a la mitad del embarazo, ¿cómo hacemos el diagnóstico por clínica? Siempre sospechando por la menorrea o el atraso menstrual, ¿no es cierto? Luego por la percepción, sobre todo si la paciente tiene más de 18 o 20 semanas. Ahí la mujer podría pesquisar, ¿no es cierto?, que hay movimientos fetales. La primeriza generalmente no detecta los movimientos fetales hasta llegar a las 20 semanas. La multípara, la que ya ha tenido parto, los pesquisa un poco antes, unas 2 o 3 semanas, ¿ya? Y si la mujer te dice que tiene pesquisa de movimientos fetales, uno lo que tiene que ir a hacer es tratar de ir a pesquisar y ocultar estos latidos cardiofetales. Yo les puse aquí una figura, ¿no es cierto?, una foto de un estetoscopio de Pinar, ya, esto es de plástico, pero hay de madera también, que se oculta en el abdomen de la paciente. Uno se lo coloca en el foco de máxima ocultación y el otro va al oído directo del examinador. Es un método clásico de obstetricia de ocultación, pero muy antiguo. En general nosotros actualmente ocupamos los equipos Doppler que les mostré acá. Es decir, aquí aparece que el equipo Doppler incluso puede detectar sobre 10 semanas ya los latidos cardiofetales. Y cuarto, percepción de movimientos fetales, como les dije, por el examinador. ¿Ya? Esto es como ya la segunda mitad del embarazo bordeando las 20 semanas hacia arriba. En general, en los Doctor, lugares... Sí, de pregunta nomás. sí, yo tenía una duda con lo del ultrasonido. ¿Ya? La diferencia, cuando hizo la diferencia entre el transvaginal y el abdominal, mencionó como una desventaja en uno de los dos. Como que la diferencia no me quedó muy clara. Ya, lo repito. Cuando uno, a Por- ver, el gold standard, es decir, el mejor método para hacer el diagnóstico de embarazo inicial es la transvaginal, ¿ya? Porque la calidad de imagen y la visualización directa que uno obtiene por un transductor transvaginal te permite ver el útero con una claridad mucho mejor que si fuera por vía abdominal a las 5 semanas y media. ¿Qué quiere decirlo? Cuando tenemos un embarazo muy inicial, es mucho mejor la imagen obtenida por vía transvaginal que por vía abdominal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por vía Ya, abdominal está todo el panículo adiposo, la vejiga, entonces te dificulta. No es lo mismo examinar por vía transabdominal una paciente que pesa 50 kilos a una paciente que pesa 90 kilos. ¿Ya? Obviamente que la visualización, estoy hablando en el embarazo inicial, ¿ya? Obviamente que esa visualización técnicamente va a ser súper más difícil en esa mujer que pesa 80, 90 kilos a que si la hacemos por vía transvaginal. ¿Ya? Entonces, por eso cuesta más en los envasos iniciales. ¿Está ya, claro? gracias, doctor. Sí, Vale. tengo otra duda. Dímelo. Con respecto al cuando se está como anotando el ciclo de la mujer, la cantidad de días de la regla incluye como todo el sangrado, porque de repente como que podrían referirnos que los últimos días son solo gotitas o que es como un flujo muy, muy pequeño. ¿Eso también se considera?
Mira, yo buena pregunta, porque en general cuando una paciente me dice que sangra 5 días en promedio o 4 días, yo le coloco que sangra 4 o 5 días, como digo en números romanos, y después le puedo agregar entre paréntesis y mancha 2 días. ¿Ya? Pero en general debería incluir ese manchado de 2 días. Ahora, si ese manchado es como muy inconstante, no ocurre en todas las reglas, yo ahí lo consigno. Ahora, si es siempre, es decir, en el fondo que sangra 4 días, pero además mancha otro día, en realidad 2 días más, le coloco que sus reglas son 6 días. No sé si me expliqué bien. Ya, ¿Sí? sí, súper. Gracias, doctor. Vale. Ya. Entonces, volviendo al examen físico, tienen que tener en mente que no es lo mismo examinar a una paciente antes de las 12 semanas, entre las 12 y las 20 y después de las 20. Si mal no recuerdan, ¿por qué hago el hincapié en antes de las 12 semanas? Porque antes de las 12 semanas ese útero está intrapélvico, ¿ya? Es decir, es muy difícil o casi imposible palpar por vía abdominal, ¿ya? Ese útero, después de las 12, recién a las 12, el útero está a nivel de la sínfisis del pubis, ¿ya? Es decir, entre las 12 y las 20 está entre la sínfisis del pubis y el ombligo, ¿ya? Después de las 20 semanas ya empieza a subir sobre el ombligo. Y ahí, dependiendo de las semanas que tenga, vamos a tener que hacer algunas cosas más específicas. Lo que siempre debemos hacer es la ocultación de los latidos cardiofetales, ¿ya? Ahí los alumnos en general, y quiero que me pongan atención, se confunden cuando uno habla de ultrasonido, ¿ya? El ultrasonido es como el elemento físico que oculta los latidos cardiofetales, pero el ultrasonido puede ser por este equipo Doppler pequeño que yo les mostré, que es portátil. El ultrasonido también se denomina a la ecografía, ¿ya? Entonces, diferencien ustedes al tiro, hablen de ocultación de latidos cardiofetales por ecografía o por ultrasonido portátil o equipo Doppler, ¿ya? El Doppler es el efecto, en el fondo, que hace pesquisar los latidos, porque se escuchan los latidos fetales, ¿no es cierto?, por un efecto físico. ¿Ya? E inmediatamente después que confirmamos, ¿no es cierto?, este embarazo que está con latidos positivos, que hay un embarazo intrauterino, ya, por ejemplo, medimos la altura uterina, que eso lo voy a mostrar cómo se mide con una wincha graduada, ¿ya? Se realizan las maniobras de Leopold, que eso es un examen muy específico, ¿no es cierto?, del feto por vía abdominal, y generalmente se hace desde las 28, pero en general uno lo hace en el último trimestre, ¿ya? Y a veces hace estimaciones de peso físicas, así como decir, ya, este bebé lo toma entre las dos manos, dice aproximadamente, pesa 3 kilos, etcétera, ¿ya? Pero ahora con el ultrasonido es mucho más efectivo hacer esa estimación por ecografía que por una estimación clínica. Las maniobras de Leopold la tienen que volver a estudiar porque es como la obstetricia clásica, en el fondo, para poder definir qué es lo que está ocupando el fondo del útero en la primera maniobra, hacia dónde está ubicado el dorso fetal en la segunda maniobra, y la tercera y la cuarta son un poco más difíciles, ¿ya? Mira, las tres primeras maniobras, el operador, es decir, el médico, el alumno, el interno, el becado, etcétera, se coloca de frente a la cara de la paciente, ¿ya? En esa posición. Y con la mano izquierda, en general, perdón, con la mano derecha, hace la primera maniobra que ustedes ven ahí, con las ambas manos va al fondo del útero, con la baja, ¿no es cierto? Recorre con su dorso de ambas manos en la segunda maniobra, y en la tercera maniobra, fíjense en la figura, hace una especie de pinza con una mano, ¿no es cierto? ¿Y eso para qué? Para ver si esa cabeza fetal está encajada o no en la pelvis, y eso quiere decir que pelotea fácil entre las manos, o si es difícil que pelotee, eso se los debieran mostrar en la simulación, ¿no es cierto? Es decir, que esa cabeza pudiera estar un poco encajada en la pelvis, ¿ya? Y la cuarta maniobra, uno da vuelta, es decir, se gira y le da la espalda a la cara a la paciente, fíjense en la figura 4, y con ambas manos trata de ver lo mismo, ¿no es cierto? Ver el grado de, de, de- ahí aparece como el grado de flexión, ¿ya? Pero eso es un poquito difícil de entender porque si se fija en la cabeza fetal en general, para que entiendan este concepto, tiene que estar con la pera lo más cercano al tórax posible, ¿ya? Eso uno lo podría evaluar con su mano, ¿no es cierto?, a nivel occipital para ver si el ángulo está agudo o abierto, pero eso es súper difícil por vía abdominal, ¿ya? Entonces, lo más normal, como digo, es que la pera del feto esté lo más cercano al tórax, ¿no es cierto? Y lo más anormal es que esté lo más alejado posible, y eso se habla de deflectada, de cabeza deflectada.
Esto todo es teoría y ustedes en la simulación deberán ir con esto un poco estudiado para poder analizar, ¿no es cierto?, y preguntar y ver en el fondo cómo uno hace las maniobras de Leopold. ¿Qué más tiene que realizar el examen físico de una mujer embarazada? Medir la altura uterina. Como les dije, eso lo hace con una wincha, ¿ya? Hay winchas clásicas, como las winchas esas que usan para coser o para medir y uno mide desde la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino. La mujer, de acuerdo a la semana o a los meses, debiera tener una altura definida. Eso nos sirve a veces para diagnosticar embarazos que no han crecido bien o fetos que no han crecido bien o que quizás tengan un poco de líquido disminuido. Aquí hay una mnemotecnia en el fondo que quiere decir que en general, si uno le resta el mes 4, te podría dar más o menos lo que tiene en centímetros, ¿ya? Por ejemplo, el sexto mes, que son las 24 semanas, le resta 4, debería tener más o menos 20. El séptimo mes, que son las 28 semanas, si le resta 4, debería tener 24 centímetros aproximadamente. El octavo mes, que son las 32 semanas, le resta 4, debería tener 28. Y el noveno mes, ¿no es cierto?, que ya son las 40 semanas más o menos a las 36, debiera restarle las 4 y debería tener 32. ¿Ya? Existen percentiles, como les voy a mostrar más adelante, ¿ya? Porque sí es importante medir la altura. No es lo mismo que nos enfrentemos a una paciente que está en las 38 semanas y tenga quizás 26 de altura uterina. Debiera llamar la atención que eso no corresponde, ¿no es cierto?, para el noveno mes. ¿Ya? Debemos ocultar, ya les dije, a ver, ¿cuál es el foco de máxima ocultación? ¿Dónde uno tiene que ir a colocar el Doppler, ¿no es cierto? Este aparatito que uno busca generalmente, y aquí sirven las maniobras de Leopold, porque uno debiera seguir, dice que el foco de máxima ocultación está a nivel del hombro izquierdo. ¿Ya? ¿Cómo saber cuál es el hombro izquierdo de un feto? Generalmente con el dorso fetal. Si uno vuelve a la segunda maniobra, ¿ya? En la figura 6.6 que dice ahí, segunda maniobra, fíjense, uno está con el dorso de la mano del examinador recorriendo la columna fetal y por la otra parte toca las irregularidades de las partes fetales. Y ahí ustedes ven que el hombro anterior, ahí debiera colocar mi escultador de latidos cardiofetales, que puede ser el estetoscopio de Pinar, que ya casi no lo van a ver, o el equipo Doppler, ¿no es cierto?, portátil. La percusión, yo les diría que es anecdótica, no la ocupamos, y van a tener una clase para poder definir cómo se hace una medición de pelvis, ¿no es cierto?, una pelvimetría clínica. Esto es lo que les decía yo, que existen percentiles para saber qué es lo normal de la altura uterina, pero en general lo que uno tiene que ir a ver es que en general a las 38 semanas, cuando el embarazo es de término, existe el percentil 50, que debería ser, como les dije yo, 34, y de aquí para abajo empieza uno a ponerse un poquito más, ya, si tiene menos, si tiene 30, chuta, será un fetito que está creciendo poco, pero si tenemos 28 o 27, ahí me debiera llamar la atención y pedir una ecografía para confirmar, ¿no es cierto?, la estimación de peso fetal o si tiene poco líquido. ¿Tiene alguna duda de eso? Eso lo van a leer una, dos, tres veces, ¿no es cierto? Y tienen que revisarlo y ir preguntando sus dudas porque es el examen físico de una mujer embarazada. Altura uterina, ocultación de latidos cardiofetales, maniobras de Leopold, etc. Doctor, Ya. ¿Sí? Dígame. ¿la altura uterina cambia si son dos o más bebés? Sí, obvio. Ahí generalmente pierde un poco esta validez de los percentiles y ahí lo que utilizamos objetivamente es la estimación de peso por ecografía. Ah, ya, perfecto. Gracias. Sí, y también cambia un poquito también cuando el feto está en posición transversa, ¿ya? En esta posición atravesado, que es posición, ¿no es cierto? El bebé en general está encefálica con la cabeza hacia abajo o está podálica con el poto hacia abajo. Eso está en situación longitudinal. Pero si está transversal, ahí también podría cambiar la altura uterina. ¿Ya? Sí, doctor, Ahora, gracias. ¿cuándo hacer un examen ginecológico? Nosotros, en general, no porque la mujer llegue embarazada hay que hacerle siempre un examen ginecológico a la mujer. Va a depender mucho del motivo de consulta, si viene a realizarse algún examen, procedimiento, o si hay que visualizar, ¿no es cierto?, el cuello del útero, el flujo vaginal, ¿no es cierto?, a través de un espéculo.
Entonces, lo primero que hace es una inspección general de los genitales externos, donde a veces nos encontramos con varices vulvares, flujo, ¿no es cierto?, que sale por la vagina, por el introito vaginal, y esta cianosis o coloración violácea de los genitales. ¿Ya? Eso es como lo que nos podríamos encontrar. Ahora, ustedes van a ver que la especuloscopía tampoco se le hace de rutina a toda la mujer embarazada, es frecuente, pero sí, ¿y qué nos podríamos encontrar? Lo mismo, esta coloración violáceo, un cuello grande, etcétera. A veces, la paciente que tiene un PAP muy atrasado o que tiene una sospecha, ¿no es cierto?, una lesión premaligna o un cáncer, uno tiene que tomar un Papa Nicolau o cuando va a tomar un flujo vaginal, ¿ya? En general, el moco es espeso y opaco. Y lo otro que no aparece aquí es cuando la paciente, por ejemplo, consulta por sangrado, ¿ya? Si una mujer consulta por sangrado genital, uno debiera hacerle una especuloscopía para poder definir de dónde proviene ese sangrado. Porque no todos los sangrados van a venir desde adentro del útero, ¿ya? De repente hay laceraciones de la vagina o del cuello del útero, y eso si no lo miramos con el espéculo, no lo vamos a poder definir. ¿Qué es lo que te ofrece el tacto vaginal? También es un elemento, ¿no es cierto?, en el examen físico específico de la mujer embarazada, pero que tampoco se le hace de rutina, ¿ya? A una mujer embarazada. De repente uno podría realizarlo al final del embarazo, si el embarazo no cursó con ningún problema, o de repente cuando la mujer consulta con algún problema específicamente por contracciones uterinas, quizá adelantar ese tacto vaginal. El tacto vaginal nos permite palpar, ¿no es cierto?, los genitales externos de la mujer, el canal vaginal, pesquisar si hay alguna anomalía, por ejemplo, un tabique vaginal, ¿ya? O la palpación del cuello y el útero en caso de que la paciente consulte por contracciones, ya sea en un embarazo de pretérmino o de frentón en un embarazo término. Entonces, uno le va a enseñar que el cuello y el útero tiene 4 características que tiene que describir: la consistencia, la ubicación, el grado de borramiento y el grado de dilatación, ¿ya? El estado de las membranas lo podemos definir con un tacto siempre y cuando haya dilatación y uno pueda definir si tocan las membranas o no y definir si estas membranas están rotas o no. También con el tacto, ya a través generalmente de los fondos sacos vaginales, vamos a poder palpar en los embarazos de avanzada edad gestacional si lo que palpo yo por abajo es la cabeza fetal, a veces no palpo nada, o a veces el polo, ¿no es cierto?, podal. Esto todo es por vía vaginal, ¿ya? Esto es difícil de imaginárselo cuando ustedes no lo han hecho nunca, ¿ya? Pero en el fondo por eso es importante que tenga el primer acercamiento en quinto año con la simulación y después lo van a decantar, o les digo yo, o lo van a madurar cuando lo empiecen a hacer como interno, ¿ya? ¿Cómo uno examina a la paciente? En general en una camilla ginecológica. Ustedes ven que en el diagrama de la izquierda, perdón, de la derecha, la paciente tiene los pies, ¿no es cierto?, levantados, generalmente en una camilla con unos estribos, ¿ya? Y eso hace que la paciente pueda abducir tranquilamente sus piernas. Uno le pide que se relaje, las cubre con una sabanilla, ¿no es cierto?, y le hace un tacto vaginal, y generalmente si el embarazo muy inicial es a 2 manos, como aparece ahí, pero si el embarazo ya ha avanzado, generalmente con una mano en vía vaginal. ¿Y qué es lo que va a ir a buscar? Las características, como le dije yo, primero de la vagina, si una vagina libre, no hay algún tabique, algún quiste, etcétera, y después el cuello del útero. En una mujer, como ven en el esquema al lado, que no ha tenido hijo, en una primigesta, el orificio cervical interno, el OSI, y el orificio cervical externo deben estar cerrados. Eso significa que no hay dilatación. El cuello generalmente se va hacia posterior en la vagina. Es un cuello que mide entre 3 y 4 centímetros y una consistencia firme. Ese es un útero, es un cuello uterino en una mujer que no está en trabajo de parto, etcétera, ¿no es cierto?, que está con un embarazo generalmente fisiológico. Hay una condición especial, que se las tengo un poquito más abajo, que se las marqué con rojo, que dice dilatación de multípara. Esto quiere decir que las mujeres que han tenido partos vaginales, como su cuello ya ha tenido cambios, transformaciones, podríamos encontrarnos, como dice aquí, con un orificio cervical externo entreabierto. Y eso simula tener dilatación, pero el cuello del útero está como un embudo, es decir, está abierto hacia afuera, pero hacia la parte del orificio cervical interno está cerrado. Y lo que marca la real dilatación es el orificio cervical interno. Por eso se habla, entre comillas, de dilatación de multípara.
En este diagrama que está acá, ustedes podrán ver en el número 1 un cuello que está cerrado, que no hay dilatación, ¿no es cierto?, ni del orificio cervical interno, ni del orificio cervical externo, y que es largo. ¿Ya? Uno con el paso del tiempo puede señalar ahí que ese cuello podrá tener 3 centímetros y medio. Déjenme responder algo aquí. Y como van viendo en la figura 2, 3 y 4, ustedes si se fijan, vean con exactitud el cuello. El cuello sufrió dos fenómenos. Uno, que se borró, ese concepto es que se acortó, ya no está de 3, 4 centímetros, sino que fue reduciendo su longitud y además se dilató, ¿ya? Y ahí la figura 2 aparece una dilatación de 1 centímetro. Esto se hace progresivo a través del trabajo parto, va aumentando en centímetros hasta llegar a lo que se denomina la dilatación completa, que son los 10 centímetros, donde uno ya no toca cuello del útero, ¿no es cierto? Si ustedes van a la figura 4, el cuello desapareció por completo y solamente uno exige sus dedos, ¿no es cierto? Y va a palpar la dilatación completa con la cabeza fetal apoyada, ¿no es cierto?, por el canal del parto, en este caso por el cuello del útero, que ya no vamos a tener cuello del útero, desaparece casi por completo. Ahora, luego de realizar, ¿no es cierto?, nuestra diagnóstico de embarazo, con todo lo que les dije, ¿no es cierto?, los signos de presunción, de probabilidad y los de certeza, el siguiente paso en una paciente es saber cuántas semanas tiene ese embarazo, ¿ya? Para eso hay que realizar el cálculo de la gestacional, ¿ya? Y por eso era importante que uno considerara esta fecha de última regla. Si esta fecha de última regla es confiable y segura, ¿ya? Y eso lo asociamos a la ecografía precoz, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ecografía precoz te va a decir con exactitud, ¿no es cierto?, sobre todo la que se hace antes de las 10 semanas, con una exactitud o una variación de 4 días, cuánto mide el embrión y cuánto le corresponde a esa semana. Por ejemplo, si me llega una paciente hoy día, ¿no es cierto?, que es 9 de marzo, que tiene por fecha última regla 7 semanas, y llega con una ecografía que dice que tiene 7 más 2, realizado hoy día en la mañana, son ecografías que está acorde con la fecha última regla. Diferencia, si al contrario, por ejemplo, si hoy día llega con fecha última regla que tiene 7 semanas y por una ecografía transvaginal que mide el embrión y que dice que tiene 8 semanas, ahí tenemos una diferencia de 7 días. Y en ese caso, nosotros tenemos que cambiarle la fecha última regla porque hay más de 4 días de diferencia. Y ahí con estos discos obstétricos, estos discos obstétricos, lo ubicamos en el disco y colocamos en el disco. Cuando vayan haciendo las partes prácticas lo van a entender, van a ver esos discos, van a colocar 8 semanas hoy día y te va a dar hacia atrás en forma retrospectiva una nueva fecha última regla y se la vamos a cambiar a la paciente. Es decir, lo más probable es que le modifiquemos y eso se denomina FUR operacional, porque es modificada por una ecografía precoz debido a la discordancia. Si hay menos de 4 días, en general con la primera ecografía antes de las 10 semanas, no hay que cambiar nada. Aunque sean 2 días, se mantiene la fecha última regla. Esto es súper importante que lo entiendan ahora, ¿ya? Así que si tienen dudas, me avisan al tiro. ¿No? ¿No hay dudas con eso? Entonces, marquen ahí definición de furo operacional, ¿ya? Para que lo vayan a volver a estudiar, ¿cierto? Es la fecha última regla que es modificada por una ecografía precoz que está en discordancia con la FUR operación, con la FUR de la mujer. Ahora, como se van a dar cuenta ustedes, la mayoría de los médicos, pecados, alumnos, no usamos los discos obstétricos, usamos estas aplicaciones, estas app, ¿no es cierto?, para establecer las semanas de embarazo que tiene. Aquí ven, por ejemplo, en el recuadro, que era muy buena esta aplicación que tuve yo, después ya por la versión parece no la pude volver a bajar, pero hay otras más que dice que establezcamos la fecha última regla, ¿ya? Te dice cuál es la fecha actual y te dice exactamente que tiene un embarazo de 4 semanas más 3.
te dice cuándo inicia el prenatal y cuándo es la fecha probable de parto, etcétera. Sí, con solo el hecho que tú colocaras la fecha última regla, te iba sacando los datos de cuántas las semanas que tiene actualmente, de como te digo, y te aporta otros más, como por ejemplo la fecha probable de parto o el inicio del prenatal. Calculadoras obstétricas, así se denominan. Disco obstétrico, ¿ya? Yo tengo como dos, siempre ando con dos discos obstétricos aquí en mi bolsillo de todas maneras, pero en general, como les digo, a veces con estos métodos más modernos se han dejado de usar. Ahora, alguna terminología que se usa actualmente, que ustedes lo van a ver cuando vayan a sus prácticas clínicas, cuando se habla de una mujer que ya está embarazada, vamos a usar alguna terminología más específica, ¿ya? Se diglosa en la sigla que aparece arriba, gesta, G, partos, P, abortos, A. Si una mujer ha tenido, en general, no está cursando su primer embarazo y ha tenido una gestación previa, uno podrá decir que esta paciente tiene una gestación 1, un parto 1 y no ha tenido pérdida. Y definir si ese parto fue cesárea, parto vaginal, etc. Y cuando la paciente está cursando su primera gestación, hablamos de primigesta. Cuando ya tenía un parto, hablamos de multípara y le podemos dar un apellido. Si es multípara de 2, si ha tenido 2 hijos, multípara de 2, de 3, etcétera, etcétera. Las grandes multíparas que casi no se ven actualmente son las que tenían más de 5 partos. Acuérdense que antiguamente nuestras abuelas tenían 10, 8 partos, ¿no es cierto? Y hay dos denominaciones que son importantes o que implican alguna condición especial de riesgo, como la primigesta precoz en la menor de 15 años y la primigesta tardía en general mayor de 40 años. En algunos libros podría aparecer 35, pero en general nosotros la consideramos mayor de 40 y ahí tenemos un número no despreciable de pacientes que, como ustedes saben, están teniendo su primer embarazo sobre los 35 años. Entonces, a modo de resumen, nombre de la paciente, nombre con los dos apellidos, la edad de la paciente. No es lo mismo enfrentarse a una paciente de 40 años que una embarazada de 14 años. ¿Ya? La paridad, que hemos visto cómo se desglosa, el número de gestaciones, número de parto, número de aborto. Ciclo menstrual, ¿ya? Fecha, última regla y el ritmo menstrual en números, como les dije yo, en promedio y la frecuencia. Método anticonceptivo, eso significa MAC. El método anticonceptivo, volver a preguntarle si es que te dice que no usa nada y no usa preservativo, etcétera. La vida sexual, ¿ya? Pareja única, múltiples parejas, ¿no es cierto? Pareja del mismo sexo, etcétera. Antecedente mórbido, si la paciente tiene alguna condición que le ofrezca algún riesgo en este embarazo, y el motivo de consulta. Vamos a realizar nuestro examen físico general, nuestro examen gineco-obstétrico, vamos a establecer una hipótesis diagnóstica, primigesta, embarazo de 14 semanas, observación ITU, infección urinaria. Primigesta, embarazo de 38 semanas, gastroenteritis. Primigesta, 40 semanas, trabajo de parto inicial. Así se realizan los diagnósticos en obstetricia. ¿Ya? Es súper importante que siempre consignar primero la paridad de la paciente. ¿Por qué? Porque, ¿sí? ¿Alguien habló? ¿No? Es súper importante que uno sepa si esta mujer está cursando su primera gestación, por ejemplo, multípara de 2, antecedente 2 cesárea, embarazo a 36 semanas, OBS apendicitis, por ejemplo. ¿Ya? Y la misma cuando tú vayas a presentar a una paciente al médico que está de turno, doctor, tenemos una primigesta de 19 años que está cursando un embarazo a 33 semanas, consulta por contracciones, si podría tener un síntoma de parto prematuro. ¿Qué exámenes le vamos a realizar? ¿Qué exploración complementaria y qué tratamiento conducta le vamos a ofrecer? Desde el año 2007 se estableció esta agenda en un programa especial en Chile que se llama Chile Crece Contigo, que busca tratar de identificar, ¿no es cierto?, niños o niñas que tengan algún riesgo psicosocial, ¿no es cierto?, y que puedan ser pesquisados en etapas tempranas del desarrollo y posteriormente hacer un seguimiento de estos niños. Y esta agenda, usted es como el carnet de embarazo en el sistema público, tiene como para agendar más de un embarazo. Es decir, lo ideal es que la paciente que cursa su primer embarazo tenga su bebé, aparecen todos los datos de ese primer embarazo y lo pueda ocupar en un segundo o tercer embarazo, ¿ya? En general, como les digo, esto es para tener un registro, ¿no es cierto? Pero la mayoría de las pacientes pierden su carnet, etcétera. Pero ustedes van a ver cuando vayan al consultorio o cuando estén en pacientes embarazadas, pídanle si tiene su agenda de control prenatal, ¿ya?
Les voy a nombrar, ya estamos terminando, algunos exámenes, exámenes, ¿no es cierto?, y exploraciones complementarias. Solamente se los voy a nombrar acá porque hay clases para acá, eventualmente, donde van a profundizar estos exámenes. Por ejemplo, ¿ya? Cuando uno habla de embarazos de alto riesgo, tiene una serie de elementos para poder complementar el estudio, el bienestar fetal o indagar en algunos otros elementos específicos. ¿A qué me refiero? Hay un examen que se denomina amniocentesis, hay un examen que se denomina amnioscopía, está la ultrasonografía, ¿ya? Cuando uno saca líquido amniótico a través del procedimiento de la amniocentesis, uno puede estudiar muchas variables en el líquido amniótico, ¿ya? Determinar algunos, por ejemplo, eh, hormonas dentro del líquido amniótico, ¿ya? Elementos que buscando madurez, ¿no es cierto?, fetal, y también signos a veces de infección fetal. Tenemos al lado derecho los que son más usados, los izquierdos son más específicos, pero los derechos ustedes los van a escuchar siempre, el registro materno de la actividad fetal. Eso quiere decir que la mamá tiene que estar pesquisando si el bebé se está moviendo y en general uno le dice, por favor, esté atenta a los movimientos fetales. Si usted nota que su bebé se está moviendo poco, en una hora controle cuántas veces se mueve. Coma algo antes y vaya notando si se mueve más de 6, 7 veces, estamos bien. Después existe un método ya más específico que es la monitorización fetal de la frecuencia cardíaca, que eso se lo vamos a mostrar en las clases de bienestar fetal. La prueba de tolerancia a las contracciones, que es provocarle contracciones a una mujer embarazada para probar el bienestar de la unidad fetoplacentaria. Estimular en forma vibroacústica al feto. Van a ver que cuando vayan a hacerse estos registros, ¿no es cierto?, para ver si el bebé se está moviendo bien, a veces lo estimulamos con un aparato que hace ruido o simplemente, ¿no es cierto?, aplicamos aplausos, ruido, etcétera, para que ese bebé se mueva, o también le podemos dar algún tipo de alimentación, específicamente azúcar a la madre para que ese bebé se mueva. Perfil biofísico, cordocentesis, el Doppler que va asociada a la ecografía, sobre todo en los primeros 12, 14, 22, 24 semanas, y la resonancia nuclear magnética que ya dejó de ser ficción en obstetricia y se puede usar para algunas malformaciones específicas, sobre todo el sistema nervioso central. La amniocentesis que aparece acá, nosotros la estamos haciendo bajo visión ecográfica. Antiguamente se rechazaba el feto, se introducía la aguja, pero ustedes ven que es un método invasivo, por lo tanto hay que visualizar el feto, hay que visualizar el cordón y obtener líquido amniótico a través de trócares y agujas especiales, ¿ya? Es una técnica invasiva, tiene un riesgo, 1 en 1000, ¿no es cierto?, de pérdida reproductiva. Es un procedimiento ambulatorio, relativamente simple, no requiere anestesia, pero tiene que ser con técnica aséptica. La cavidad amniótica tiene líquido aséptico, ¿ya? En general se hace bajo visión ecográfica, como les dije yo. Antiguamente se hacía solamente rechazando el feto, pero ahora todo se hace en visión infográfica. Y en algunas situaciones se podría utilizar como método de drenaje de líquido amniótico, sobre todo cuando hay mucho poligrama. Como es un procedimiento invasivo, esto es más específico, pero las pacientes que son RH negativas y uno pincha la guatita podría provocarse cruce de sangre, por lo tanto hay que administrar inmunoglobulina anti-RH. Fíjense en el punto al lado izquierdo, 7 indicaciones para realizar este procedimiento. Estudio genético, madurez pulmonar, diagnóstico de infecciones, número 4, disminuir el polidroamnio, manejo de transfusión feto-fetal en espacios gemelares. Y en el lado derecho, ¿no es cierto?, los riesgos. Riesgo de infección, de hemorragia, de provocar una punción en alguna parte fetal, de provocar un desprendimiento de la placenta, muerte fetal y que se rompa la membrana. Todo eso actualmente bajo consentimiento informado. Tenemos la sospecha, ¿no es cierto?, que el fetito tenga alguna infección o hay que estudiar la madurez pulmonar, hay que estudiar algo. Consentimiento informado, este es un procedimiento que tiene riesgo, los riesgos son bajos, pero estos son los riesgos. Por lo tanto, firma acá o niega el procedimiento. Dentro de este procedimiento de la anamnesis, el que tiene un poco más de riesgo, ¿no es cierto?, porque va directo al cordón umbilical, es lo que se denomina cordocentesis. Método invasivo, y aumentamos el riesgo un 2% de pérdida aproximadamente fetal, y en algunos casos es súper específico para obtener el cariotipo fetal, para estudios de infecciones perinatales en fetos que tienen malformaciones que no se ha aclarado, incluso en fetos con anemia se puede transfundir glóbulos rojos. Se lo estoy nombrando súper general, ¿no es cierto?, para que ustedes tengan ya un primer acercamiento cuando hagan clases más específicas.
Y la resonancia nuclear magnética, ya no, imagínense que aquí dice que el año 1990 es un estudio útil en estudio prenatal, es una técnica simple. Se lo pongo acá porque la mayoría se le olvida que esta técnica no es irradiante, como dice ahí, no es como el escáner. ¿Ya? Esto es una técnica no invasiva, ya no ha demostrado que tiene acción teratogénica, pero de todas maneras se desaconseja en el primer trimestre, a no ser que sea estrictamente necesario, y no hay que generalmente usar medios de contraste. Y la principal utilidad está en cuando hay malformaciones complejas del sistema nervioso central, que la ultrasonografía a veces no nos ofrece toda la información que quisiéramos tener. Estas son las imágenes que nos ofrece la resonancia nuclear magnética fetal. No es un examen de rutina, pero es un examen complementario a la ultrasonografía. En la ultrasonografía, cuando es específica del sistema nervioso central, se llama neuroultrasonografía, ¿ya? Así como la ecocardiografía fetal, también tenemos nuestra neuroultrasonografía fetal, y en este caso eso es de la ecografía, pero si uno quiere ser más específico o profundizar, solicitará una resonancia nuclear magnética alfa para la mujer embarazada, no recién nacido. Y estas son las imágenes que estamos teniendo. No les voy a hablar nada del ultrasonido 2D o el clásico, sino que eso van a tener clases, ¿no es cierto?, específicamente de ultrasonido y del efecto Doppler para que puedan definir, ¿no es cierto?, cuáles son los riesgos de una mujer embarazada. Eso es, pues, chicos. No nos vi presencialmente, pero ya los veré creo que en 2 semanas más. No sé si tienen dudas, consultas. ¿Se escuchó bien? ¿Se vio bien? Sí, doctor, todo bien. Perfecto. Yo ¿Dudas? yo tengo una duda. Cuando habló en la parte del tacto vaginal, cuando estaba lo del borramiento, ¿cierto? ¿Sí? Antes de eso habló de como la dilatación del OSI y del OSE. ¿Sí? Eso, o sea, ¿cómo ocurre eso? Es como borramiento y después se dilatan esos dos, ¿o no? Depende mucho si la paciente es multípara o no. En la multípara, en generalmente, el borramiento es súper rápido y la dilatación también ocurre rápido. En la primigesta, lo que va ocurriendo primero es como el borramiento primero y después la dilatación, ¿ya? Ya, Porque en la multípara son cuellos que ya han sufrido transformaciones previas. Entonces, por eso hay este concepto de la dilatación de multípara, que de repente tú examinas, sobre todo cuando uno es primerizo en los tactos vaginales, examinas y tú crees tener dilatación porque es como un embudo. Pero resulta que pues si tú profundizas el tacto, no hay dilatación del orificio cervical interno, por lo tanto, esa paciente no tiene dilatación, ¿ya? Pero sí el concepto que podría tener dilatación de multípara, ¿no? Pero no hay dilatación por definición absoluta del orificio cervical interno. La dilatación de una mujer en trabajo parto, etc., está dado por la dilatación del orificio cervical interno. ya, ok, muchas gracias. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿No? ¿Estaríamos listos entonces? Ya, doctor, muchas gracias. Ya, que estén muy bien. Nos veremos, como les digo, un Gracias, miércoles. doctor. Parece que si en la tarde voy a ir a Gracias, hacer doctor. clases. Ya, que estén muy bien. Chao, chao.